Buenos días. Vamos a informar sobre la salud, sobre la pandemia. Nos va a informar el doctor Jorge Alcocer. Hugo no está ahora porque se siente un poco mal y queremos que descanse y que esté bien. Lo deseamos porque es un servidor público de primer orden que nos ha ayudado muchísimo. Entonces, no es nada grave, es una gripa. No, es catarro, tos, y ya después se va a saber qué es lo que tiene, pero para que no haya especulaciones, de todas maneras las va a ver, porque sería muy aburrida la vida, ¿no?, sin ese tipo de comentarios. Bueno, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, nos informa. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, todos ustedes. Les saludo con el afecto de siempre y en particular les deseo a todos los que escuchan este informe un feliz año. Durante el segundo semestre del 2021, les hemos informado semanalmente de los medicamentos adquiridos por el sector salud para la población de nuestro país. La primera imagen, les recuerdo que la compra consolidada constó de 1.840 claves que se compraron 1.459.288.818 piezas, distribuido 522 millones y, como ven en la siguiente imagen, se muestra que mediante órdenes de suministro al término del 2021 se entregaron 1.127.630.594 piezas a las instituciones ahí enlistadas en la columna. En la siguiente, en cuanto a la distribución de medicamentos y de material de curación, 134.137.267 piezas han sido entregadas por los proveedores logísticos en 72 almacenes en las 32 entidades. Y en la siguiente, pueden ustedes apreciar que en los últimos 7 días se entregaron 21.308.922 piezas y en tránsito se encuentran 14.890.226 piezas. En la siguiente lámina, les recuerdo que con la participación y acompañamiento de la Sedena, Marina y Guardia Nacional, la entrega de medicamentos y material de curación se ha agilizado para las 32 entidades por un total de 59.603.285 piezas de insumos para la salud. También, en la siguiente, actualmente 28 entidades federativas se han sumado al plan de distribución a la última milla con ayuda de la Sedena y Birmex para abastecer en conjunto con los estados hasta ahora 12.552 unidades de salud y para el próximo día 7 tendremos ya el total de quienes han cumplido con esas unidades de salud detalladas a donde van a llegar los medicamentos. Se han cubierto 356 unidades de salud con distribución a la última milla en los estados de Guerrero y Tlaxcala, esto recientemente, 348 y 8 respectivamente, como se puede ver. En la siguiente, para este mes se cuenta con el apoyo de la distribución en 8 estados adicionales, con una cobertura máxima posible de 3.708 unidades de salud. Y nuevamente, con la ayuda de Sedena, Semar y Birmex, durante diciembre de 2021 y hasta el 3 de enero, se realizó el movimiento de 15.107.220 piezas de los almacenes de los 3 operadores logísticos aquí señalados a 14 entidades de la República Mexicana, con un esquema de 20 tractocamiones en Birmex, 3 tractocamiones por Semar y 41 por Sedena. El despliegue incluyó
La entrega en la llamada última milla, es decir, directamente a donde van a ser tomados para surtirse las recetas o para dárselos a los pacientes directamente. Los insumos para la salud a 295 unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en 9 estados que pueden ver: Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Ahora bien, para terminar, ¿cuál es la continuación o la integración con el abasto de 2022? ¿Cuál es esta continuidad? Está señalada en la siguiente, por favor. Por el producto de la compra Insabi 2021, que ya he señalado, el abasto de medicamentos y material de curación está garantizado por 201 millones de piezas para el primer trimestre de 2022, mientras que por la compra UNOPS se consideran 87 millones de piezas que darán atención a la demanda de las entidades federativas hasta junio de 2022. Esto no termina, se ensambla en esa forma y en conjunto, como ustedes pueden ver, están en este camino 288 millones de piezas. Muchas gracias. A continuación, como ya señaló el presidente, por una sintomatología que es la que prevalece al menos por 5 causas diferentes en nuestros días, no solo frío, contaminación ambiental, desde luego las tradicionales enfermedades alérgicas que se dan en este periodo, que estarían centradas en marzo, pero por razones climáticas también como el asma, se han adelantado, y desde luego las ligadas a la influenza, otros virus respiratorios, y en particular la que nos ocupa en los siguientes minutos en cuanto a la pandemia. Como ustedes pueden ver en el escenario nacional, en la primera imagen, es muy claro que en la primera semana de este año epidemiológico y empezando las 2 previas del 2021, 47.874 casos activos estimados están ahora en nuestro escenario, que corresponden al 1.1%, si ustedes lo ven, con lo máximo obtenido precisamente durante todo este proceso. En la siguiente imagen podemos ver cuál es la situación de la hospitalización, que es un tanto especial, lo han señalado ustedes, lo conocen y desde luego ahí se ocupa mucho la prensa, en una de las variantes nuevas, la Omicron, que nos permite ver que es de mayor contagio, pero desde luego con un camino médico de síntomas, de consecuencias de requerir camas y desde luego de mortalidad muy por abajo. Y como ustedes pueden ver, la reducción de la ocupación nacional hoy, con fecha de ayer, es del menos del 91%, y tenemos tan solo 15% de ocupación de camas generales, 11 de las que tienen o requieren ventilador. En cuanto a la estrategia de la vacunación, la siguiente, por favor. Pueden ustedes ver que se han aplicado 149 millones, es decir, 382.709 dosis totales reportadas hasta el día de ayer y que desde luego no han tenido más que un ascenso progresivo. Esto corresponde a 82 millones, en la siguiente por favor, 91.136 personas vacunadas, de lo cual el 89%, esta es una cifra muy importante, no cualquier país lo tiene, desde luego son muy pocos lo que lo han logrado, 89% de las personas vacunadas lo están con su esquema completo y de hecho estas son las que participan en el siguiente refuerzo inmunológico. Y solo el 11% tiene nuevos esquemas y que cumplirán pronto su camino para recibir la segunda dosis. En la siguiente, por favor. Aquí podemos ver la cobertura por entidad, donde el 88% de la población de 18 años y más ha sido vacunada y solo algunos 4 o 5 estados tienen por abajo de la aplicación del 80%, como son, desde luego ustedes saben, Oaxaca, Guerrero y entre otros, se me va ahorita la cifra, ustedes lo pueden ver ahí, Oaxaca, Guerrero y hay otro, Chiapas. La siguiente, por favor. 198.527.735 han sido las vacunas repetidas, esto ya ha sido informado. Y finalmente quisiera tocar el punto que está en la mesa de atención, como debe ser tan solo de atención, que es el refuerzo al personal educativo, que en la siguiente imagen pueden ustedes ver que se inicia el sábado 8 de enero de este año, y que cubre el estimativo de 2.7 millones de personas, y se va a hacer de acuerdo a la logística, convocatoria, sumada a la de salud por la Secretaría de Educación Pública, y se arrancará en 16 entidades federativas con el primer embarque, que es de 1.27 millones, y el segundo, que viene 5 días después, de la vacuna Moderna, con 16 entidades restantes en este embarque, para una total aplicación a través de la vacuna Moderna. Muchas gracias. Buenos días, con su permiso, señor presidente. Brevemente actualizarles, este jueves 6 de enero vamos a recibir 1.2 millones de dosis de la vacuna Moderna y vamos a recibir otro 1.5 millones el día entre el 8 y el 10 de enero. El envío se realizará con el apoyo de Direct Relief y es la primera donación que tenemos de vacunas directamente de una empresa estadounidense al gobierno de México. Agradecemos a Moderna esta donación que es significativa para nosotros. Esta semana entonces por esas cifras vamos a llegar a 202 millones de dosis ya recibidas en nuestro país. Ya están concluidos 4 contratos, Sinovac, CanSino se concluyó en noviembre, AstraZeneca diciembre,
Pfizer ya concluimos el último día de diciembre, ya cumplidas las dosis que teníamos que recibir. Vamos a recibir esta donación y todavía tenemos como reserva, y eso daré detalles el próximo martes, con los compromisos que hizo COVAX con México, que ya está muy atrasado, pero esperamos que los cumpla en las próximas semanas. La siguiente, por favor. Cerramos 2021 con 354.971 vacunas aplicadas con el apoyo de la red consular en los Estados Unidos, que se han esforzado mucho por lograr esto. Son 354.971 personas que no tenían acceso en Estados Unidos por ningún sistema a vacunas y que gracias al apoyo y al esfuerzo de los consulados ya se lograron, y se hicieron 1.834 jornadas de vacunación conforme a las instrucciones que nos dio el presidente, que pusiéramos atención a nuestros connacionales en los Estados Unidos. Eso sería cuanto, señor presidente. Gracias. Con su permiso, señor presidente, vamos a continuar con el informe de distribución de vacunas. Entre el 28 y el 31 de diciembre se recibieron 22.637.105 dosis de Pfizer y AstraZeneca, que fueron concentradas al INCAN y a Birmex. De estas se organizaron 977.290 dosis para su distribución de la siguiente manera. Se distribuyeron el día lunes 3, el día de ayer, por vía aérea, 427.940 dosis. Se atendieron 9 entidades federativas, se hicieron 2 rutas. En la ruta 1 se cubrió Sinaloa, Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí. En la ruta 2, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. Y por vía terrestre fueron 549.350 dosis. 2 estados asistieron a Birmex e INCAN a recoger sus dosis de vacunas, fue Morelos y Puebla, y se organizaron 2 rutas para cubrir en la ruta 1 Guanajuato y en la ruta 2 Jalisco. Todas las actividades de distribución estuvieron con seguridad del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional. Adelante, en resumen, las dosis, las 977.290 distribuidas, fueron por vía aérea 427.940, por vía terrestre 549.350. Se cubrieron 13 entidades federativas, se materializaron 19 escoltas en los 19 movimientos terrestres, se hicieron 11 operaciones aéreas con 13 horas de vuelo, y en total se emplearon 578 elementos, 57 vehículos y 2 aeronaves para esta distribución. Es todo, señor presidente. Muy bien. Vamos atrás para que, a ver, Felipe Fierro, empezamos con él, luego la compañera, 2 compañeras, 3 compañeras y ustedes 2. Ahí se acuerdan, ¿no? Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, hace unos días se dio la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez, quien fuera el líder del PRI aquí en la Ciudad de México, acusado de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Si bien es un tema local, su detención, pues ha causado gran relevancia por los delitos por los cuales es señalado justamente este político. Y quisiera saber su postura más allá, pues, del ámbito jurídico. Pues tiene que ser lo jurídico, porque si se aplica la ley sin miramientos, sin privilegios, pues se está haciendo lo que debe realizarse. Esto lo puedo sintetizar en el principio liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Esa es mi opinión, corresponde a la autoridad de la ciudad este caso, y ellos lo están atendiendo, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, y desde luego el presunto responsable de estos actos pues tiene derecho a la defensa. Así es cuando se vive en un auténtico Estado de Derecho. Intervienen varias instituciones. En este caso es el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, pero también intervienen jueces del Poder Judicial y son procesos. Entonces eso es lo que opino. Desde luego también creo que no debe de haber ni corrupción ni impunidad. Hay que seguir limpiando al país de corrupción y acabar con la impunidad, porque antes robaban, hacían lo que querían y ni siquiera perdían su respetabilidad. Si tenían influencias, no pasaba nada. La cárcel era para los que no tenían influencias o no tenían con qué comprar su inocencia. Entonces ya no es así. Cero impunidad. Es parte de los cambios que se han venido llevando a cabo. Y si tienen que seguir promoviendo estos cambios, es que nos hizo mucho daño la corrupción y la impunidad. Eso es lo que impedía a México avanzar, hasta por cuestiones de imagen en el mundo. Un gran país con civilizaciones excepcionales, espléndidas, un pasado glorioso en lo cultural, en lo artístico, con un pueblo ejemplar. Sin embargo, un sistema político corrupto, donde imperaba el influyentismo, la impunidad, todo era el dinero, ese poderoso caballero, don dinero, y eso nos generaba una fama que no corresponde a lo que es México. Ahora estamos recuperando mucho nuestro prestigio. Este es un gran país, un gran pueblo. Es como la política, que es tan limpia, la auténtica política, es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Entonces, tenemos que seguir con estos cambios importantes. Son cambios profundos, porque México era país de unos cuantos, no era de todos, habían dueños de México, eran los que hablaban en nombre de México, hablaban en nombre del pueblo de México, eran los que se quedaban con las riquezas del pueblo y de la nación. Una élite dominante que nos llevó a la crisis. Desde
1944, 45, escribió don Daniel José Villegas un texto que lo recomiendo mucho a los jóvenes, que se llama La crisis de México. Desde entonces, y ya hablaba don Daniel que el principal problema era la corrupción, que ya se había desviado la causa revolucionaria por la que se había luchado, ya se había establecido la corrupción, y usaba una palabra que decía que la corrupción había tronchado a la revolución y que había que purificar la vida pública. Pero desde los años 40 del siglo pasado, ¿cuántas cosas pasaron? Y lo que significó el periodo neoliberal, el de mayor saqueo en toda la historia de México. Entonces, seguir limpiando y acabar con la impunidad, sea quien sea, trate de quien se trate. Yo creo que eso nos va a ayudar mucho. Bueno, ya nos está ayudando. ¿Por qué creen que estamos saliendo de la crisis económica? ¿Por qué creen que podemos contar con recursos para ayudar a la gente más pobre? Porque se ahorra mucho cuando no hay corrupción. El presupuesto alcanza, rinde, no se lo roban. Esa es la fórmula, acabar con la corrupción y con la impunidad. Y vamos saliendo. Yo estoy optimista. En este caso, pues las autoridades de la Ciudad de México van a seguir actuando. Y en todos los casos. En el tema de salud, presidente, en las últimas fechas se ha dado a conocer información sobre nuevos medicamentos como tratamiento para combatir el COVID-19. Por ejemplo, las píldoras de Pfizer y Merck, que acaban de ser aprobadas por la FDA. En este sentido, preguntar si México tiene planeado hacer un acercamiento con estas farmacéuticas para hacer convenios de compra y tener pues como alternativa de tratamiento pues este tipo de fármacos, y también si nos pueden dar un poco de información acerca de la vacuna cubana Abdala, que ya está pues aprobada por la COFEPRIS aquí en nuestro país, saber qué sector va a ser aplicado, puede ser un poco más de información, y si nos pueden recordar las 16 entidades en donde se va a iniciar la vacunación para el personal docente, por favor. Bueno, ayer, como todos los lunes, nos reunimos y se habló sobre este medicamento de Pfizer, y el doctor Reyes Terán dio su opinión favorable para que se haga la evaluación y, de ser posible, se adquiera. Se habló sobre este medicamento, pero son los responsables de salud los que deciden sobre estas adquisiciones. Ahora tenemos, sí es importante informar, vacunas suficientes para refuerzos. Decirle eso a la gente, que en caso de adultos mayores hay que seguir vacunando, o sea, lo estamos haciendo, y que los que faltan, que no dejen de vacunarse. Y aquí se está ya dando a conocer que comenzamos a vacunas de refuerzo con maestros, con personal de salud que atiende COVID. Ya iniciamos. Y no es la mitad de los estados, es general. A ver, ¿por qué no lo explicas? ¿No? Sí, gracias. Gracias, señor presidente. Sí, en efecto, esta dinámica de ir cambiando en cuestión de días la política de a quién vacunar, cómo vacunar, está dada más que todo precisamente por los estudios que fortalecen el que los maestros y los médicos que están o que han estado, porque ahorita prácticamente no hay pacientes con COVID que estén señalados como parte de una diferente participación en otras enfermedades. Esto, desde luego, se tiene que sumar a la vacunación de adultos mayores, que también, y esto es nada más señalarlo, en breve se va a poder extender, no de hasta de 60 años, sino de 50 a 59 años, o sea, una década más, para poder complementar a esto. Y desde luego, también recordar que las mujeres embarazadas también tienen que cumplir con esto como una recomendación. Aquí a nadie se le fuerza o se le obliga a recibir una vacuna, pero está considerado como un elemento, una población de riesgo. En cuanto a los jóvenes, esto es menos la necesidad, entonces estamos haciéndolo por salud, por el grupo de edad, como ya se ha señalado, y que vamos a alcanzar hasta de los 50 años para arriba, y vuelvo a insistir en las poblaciones que afortunadamente se van a estar aplicando, y aparte de ello se ha hecho con los profesores y personal de salud que tienen esta posibilidad de mayor riesgo. Esta programación que arranca el día 8, todavía no se tiene claramente en cuáles son de los estados que inician la primera, de la mitad de los estados, y la siguiente mitad, pero es en esta semana. Y para todos ellos hay vacunas, y hay vacunas inclusive, que ustedes saben, y me pongo yo en un punto muy rápido técnico, que se están reforzando muchos de estos con otras vacunas, otros tipos de antígenos, que se ha demostrado que como heterólogos extraños a la primera vacunación, como se señala en esta palabra, van a ser muy importantes, porque van a fortalecer la primera y la segunda dosis en el caso de los refuerzos. Entonces, en ese contexto se está logrando, y se les va a ir anunciando cuando en la página se requiera su registro. Muchas gracias. ¿Y sobre la vacuna cubana? Sí, perdón. Sí, COFEPRIS actuó, como siempre, esto que quede claro, con una calidad de su nueva gestión
es una entidad, es un nuevo COFEPRIS, el que está, para los mexicanos es motivo de orgullo, está incorporándose a a lo que dicta o ejemplifica, porque tampoco es de dictado, ejemplifica la FDA y otras de los países de Europa que tienen esa capacidad de primer nivel, y que México está en ese nivel para poder certificar una u otra vacuna. Lo hizo antes que otros países, se presentaron todos los elementos que por ley y por reglamentación se requieren desde el punto de vista para poder certificar su especificidad, su calidad y desde luego su eficiencia para esta vacuna, y los pasó en una forma completa, y por lo tanto México como primer país, estoy seguro que van a venir otros, ha aprobado esta vacuna con la calidad y con las características que se requiere. La decisión no es nuestra, desde luego, sino del país, de Cuba, para ver cómo va a manejar la aplicación de esta vacuna o cómo lo va a compartir, y desde luego seguro que con México va a tener este acercamiento. Lo tenemos en otras áreas, también en medicamentos, y desde luego nosotros tenemos esto como parte de la perspectiva de que, pues si no en el primer trimestre, en el segundo trimestre seguro vamos a contar con esta vacuna junto con la Patria de México, que también tiene avances similares y nos da tranquilidad para el desarrollo científico, avalar la posibilidad de que nosotros, a través de nuestra capacidad científica, podamos también contribuir a otros países, y no solo dando o vendiendo los medicamentos y las vacunas, sino compartiendo todo esto, porque hay libertad para ello, con todos estos elementos científicos, para poder nosotros integrar con más fuerza todo lo que requiere la salud de la población. ¿Podría entonces utilizarse como refuerzo? Pudiera ser, una de las perspectivas es de refuerzo, no únicamente, pero sí es eso. Finalmente, presidente, preguntarle si tiene información. Nada más, Sí. si te parece, mira, para informarle al pueblo de México que tenemos vacunas pagadas hasta el mes de julio de este año. Todo lo que se requiere para el refuerzo. Solo con COVAX son 50 millones de dosis que ya pagamos. ¿Cuánto pagamos? Nada más para que la gente tenga la tranquilidad de que el que quiera vacunarse, hay vacuna. 160 millones de dólares ya, de adelanto. Entonces no hay problema de falta de vacunas. Por eso vamos a seguir avanzando. Lo de los maestros, lo de los médicos, lo de las edades, cuando terminemos con el reforzamiento de adultos mayores, que ya se está avanzando, vamos a reforzar de 50 a 60, y así vamos a ir reforzando, y aquí vamos a estar informando. También, lo explicó el doctor, pero es importante que se sepa que esta nueva variante es en efecto muy contagiosa, pero afortunadamente no está demandando de hospitalización, ni tenemos casos, y eso es lo más importante, de incremento en fallecimientos. O sea, que la gente sepa esto, también cuidarnos, seguir cuidándonos, pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo. Nosotros estaríamos informando cualquier situación. Finalmente, presidente, preguntarle si tiene información de parte de las Secretarías de Protección Civil y de Medio Ambiente de Veracruz del por qué, a pesar de que clausuraron por tercera vez la obra de la Torre Centro de la ciudad de Veracruz debido a una orden emitida por el juez que atiende una queja del dueño de una construcción que obviamente está siendo afectado por esta obra, no se ha dado paso a la demolición, siendo que hay antecedentes de no contar con los permisos correspondientes al estar en una zona de monumentos históricos, y sobre todo por el malestar de la población que ellos consideran pues ha impactado de manera pues negativa, sobre todo visual, esa parte de Veracruz. No sé si usted tiene información al respecto. No, pero qué bien que lo estás tratando, porque vamos a informarnos. Esa construcción no debió autorizarse con esa altura. Imagínense, en el puerto de Veracruz, en el malecón, donde está el faro, junto, autorizan un edificio de varios pisos, un adefesio. No tiene nada que ver con la belleza del puerto de Veracruz, con la historia de Veracruz, de 4 veces heroica Veracruz, y todo por el influyentismo que desgraciadamente sigue prevaleciendo. Ojalá y eso lo corrijan en el Poder Judicial y se haga una investigación y se castigue a los que dieron esos permisos. Es completamente ilegal. Y la pregunta también es, ¿y el INAH? ¿Dónde estaba el INAH? Siendo autocríticos. Y así tenemos entre todos que estar denunciando, porque esto ayuda mucho. Estoy seguro que se va a detener la construcción y se tiene que ajustar a la realidad. Sí, no se quiere aplicar porque hay influyentismo, seguro, pero vamos aquí a estar recordándolo. Ahí te encargo, de manera respetuosa y solidaria, que nos estés informando cada determinado tiempo cómo va, si ya cumplieron, no cumplieron, y vamos a hacer un reportaje para que la gente tenga toda la información. Una breve historia del puerto de Veracruz, que es una historia bellísima, que vean los edificios. Ahí se dictaron las leyes de reforma, el presidente Juárez. Ahí, el presidente Carranza expidió la ley agraria del 6 de enero de 1915. Ahí se decidió la abolición de la esclavitud.
Ahí se defendió a México cuando la invasión estadounidense de 1914. Y hacia atrás, todo ahí se enfrentó la invasión primera de Estados Unidos a México, la guerra. Ahí se defendió también al país cuando la intervención francesa. Ahí se consumó la independencia de México cuando se expulsó a los últimos soldados españoles que estaban atrincherados en el fuerte de San Juan de Ulúa. Es toda la historia de México. ¿Cómo van a poner un edificio así? Es realmente un abuso. Entonces sí vamos a hacer algo y también que lo vea la Consejería Jurídica para ver legalmente qué podemos hacer. Muy bien, adelante. Buenos días, presidente. Daniel Escobar, de Tiempo TV. Preguntarle sobre este regreso a clases. Más o menos se reporta que una tercera parte de los estados decidieron, por prevención o por aumento de casos, aplazarlo, algunos unos no tantos días, otros sí. Pero, y bueno, pues preguntar si desde la Federación harían el llamado a que ya regresen, a que tengan confianza, o si ven justificación en este temor que se tiene de regreso a clases de manera presencial. Y, bueno, pues también, si justo exhortarían a que regresen, o cuál es como la indicación que pudiera haber desde la Federación, independiente de la decisión autónoma que tienen las entidades. El informe que tenemos es que la mayoría de los estados se regresó a clases. Algunos estados decidieron esperar una semana, pero ya están preparándose para regresar a clases. Nosotros lo que estamos recomendando es que se regrese a clases, no hay problema mayor, aquí vamos a estar informando y los padres, los papás, las mamás, nos ayudan mucho. Si un niño está con problemas de garganta, se siente mal, pues que no vaya a la escuela, que se quede en la casa. Pero si está bien, no hay problema, que vaya. Hay controles también en la escuela y tenemos que seguir con clases presenciales. Y vuelvo a hacer un llamado a las universidades, porque ya se pasaron muchas universidades que no regresan a clases presenciales, respetuosamente, ¿no? Porque nada sustituye a las clases presenciales. Además, no todos tienen oportunidad de contar con Internet. Además, la escuela es el segundo hogar. Es cosa de preguntarle a los niños. Nos decía la maestra ayer, la secretaria, la maestra Delfina, de que han estado visitando escuelas y las niñas y los niños expresándose de que se sienten muy bien, y también las mamás y los papás, y agregar los maestros, que aprovecho para felicitarlos, sobre todo los de educación básica. Se sienten bien los niños. Es en el nivel superior donde lo están pensando bastante. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que se normalice todo lo educativo. Y vamos nosotros a estar pendientes. ¿Se acuerdan lo que decían? ¿Por qué no pones un Twitter? Porque todo esto se politiza. Ahora que estaban hablando de la vacuna cubana, sí, que se autorizó. Una gran polémica en las redes. Llegué a leer un Twitter que decía: prefiero inyectarme ácido muriático que vacunarme con esta vacuna. Digo, no. Un dogmatismo. Cuando es la salud, eso debe estar por encima de cualquier ideología. Además, se trata de procesos de investigación serios realizados en Cuba que tienen, además, calidad en lo que se relaciona con la medicina. Además, nuestros laboratorios, el COFEPRIS, es una institución que está dirigida por científicos serios, responsables, que fueron los que emiten esta autorización. Sin embargo, el fanatismo, el dogmatismo, obnubila. Hace falta ser más sencillos para que podamos actuar a partir del juicio práctico. Pero otro asunto de estos que estamos hablando de las escuelas. ¿Por qué no pones el de la señora Denise, que decía que si los niños regresaban a la escuela el año pasado se iban a contagiar? A ver, y luego a ver si está la lámina de cómo se comportaron los contagios en las escuelas. Miren lo que dice una politóloga, doctora en ciencia política, maestra, desde luego opositora del Partido Conservador, que sí existe, que fue también la misma que mencionó que era un golpe de Estado, sí, lo de un acuerdo para empujar el elefante. Puede ser que lo encuentre. Hay un texto que recomiendo mucho, aquí esto es verdad, no hay otros datos. Niños y adolescentes se contagiarán de COVID-19 en aulas mal ventiladas, sin protocolos, voluntad para hacer pruebas rutinarias. Contagiarán a sus padres, familiares, no vacunados, con 2 dosis, o sea, el 80% de la población. Qué viraje tan irresponsable. Si nosotros nos guiamos por estos criterios, imagínense, no regresamos a clase. Eso está pasando en otros países, donde las autoridades titubean y se dejan intimidar, y entonces dan bandazos. De repente viene esta nueva variante y hay que encerrar a todos, porque los analistas están planteando eso, aunque los médicos estén diciendo otra cosa. Pero por temor al cuestionamiento, a la crítica, ¿qué va a decir la señora Denise? Entonces no abrimos las escuelas. Imagínense si les hacemos caso. Además, con el enojo que traen,
andan ofuscados, pues cualquier cosa les parece mal. Pero miren, este es el resultado de cuando la señora decía que iban a haber muchos contagios el año pasado. Eso fue lo que sucedió. Y diariamente llevamos un seguimiento. Entonces vamos a hacer lo mismo si vemos que son muchos los contagios y que sí hay riesgos. Aquí lo decimos y actuamos, pero no por posturas políticas o partidistas. Ahí, esto. Sí, incluso en este sentido también, en cuanto al tema de salud y contagios, se ha observado, como han mencionado, pues un incremento de casos en esta última etapa del año, que no necesariamente requieren hospitalización o fallecimientos, pero sí con este número de contagios de incremento, había indicios para pensar en una cuarta ola solo de contagios que no de hospitalización. Yo no diría eso, hay que esperarnos, porque lo que estamos viendo es que no tenemos hospitalizaciones. No tendrás la gráfica de ayer de la Ciudad de México que presentó Claudia, las dos, hospitalización y defunciones. Hay un aumento muy poco de hospitalizaciones y creo que es al día de ayer el dato. Sí lo tenemos, bueno, lo vamos a tener. Gracias, presidente. Entonces, en un segundo tema, y ya que... Es para que la gente conozca, de todos los estados, solo 3 tienen aumento de contagios, no necesariamente de hospitalización, en el país, hasta anoche. Así es, ¿verdad? Hasta anoche. Pero mañana volvemos a hablar, a ver cómo se sigue comportando. ¿Y de cuáles serían esos 3 estados? Uno es la Ciudad de México. Bien, bueno, pues hablaba también del tema de las universidades y bueno, pues ahora en diciembre con el tema de prestaciones, pagos de aguinaldo, se supo que algunas de estas instituciones de educación superior pues requirieron al gobierno federal ayuda para poder cubrir estos pagos y que a la vez pudieran convertirse en pues tal vez adeudo a la federación o si es parte de lo que se les estaría adelantando por parte del presupuesto que les corresponde en 2022. ¿Cuáles son estas universidades que fueron pues ayudadas de alguna forma por gobiernos estatales y la federación para estos pagos de prestaciones y qué criterios utilizó para ayudar a algunas y a otras pues no tanto? No tengo la información, pero sí se tomó el acuerdo de que no faltaran los salarios y los aguinaldos. Tomamos ese acuerdo y que la federación ayudara a estados que están atravesando una situación difícil en lo económico y en lo financiero, que se le diera prioridad al pago de salarios y de aguinaldos. Pero sí sería cuenta del presupuesto 2022 de lo que les corresponde a las universidades, o porque hay incluso algunos que estaban mencionando que podía ser presión, incluso mencionaron, para que empezaran a reducir cuestión de algunos pagos, algún uso de recursos al interior. No. Esto es parte de lo mismo, ¿no? Que tienen bastante imaginación nuestros adversarios, pero no se apegan a la realidad, ¿no? Incluso en comentarios dentro de las propias universidades, pero bueno, pues no sabemos si tiene que ver con cuestión de sindicatos o si buscan como más recursos. Sí, nosotros estamos cumpliendo. Entregando a los estados lo que les corresponde y también a las universidades. No dejamos de cumplir, estamos al corriente. O sea, lo que por presupuesto les corresponde se les entrega. Y a veces, sí, cuando tienen problemas que no les pagan a los maestros, nos piden ayuda, nosotros apoyamos. ¿Qué es lo que hicimos este fin de año? ¿Va a reanudar ya sus actividades de giras por los estados? No. Sí, este mes, pero hasta mediados de mes. Sí. Esta misma. Esta es hospitalización. ¿Es hasta qué? Hasta el primer día 3 de... Sí. Este es el comportamiento, prácticamente es lo mismo. Esto es en la ciudad. Esto lo está informando diariamente la jefa de gobierno. Y por la otra, la de esta. Sí, estos son ingresos hospitalarios. Aquí está, se ven, ¿no? Estos son los ingresos. Pero de todas maneras, si se dan cuenta, esto lo saben los directores de los hospitales, que algunos a lo mejor nos están viendo. Afortunadamente todavía no tenemos muchas hospitalizaciones. Y tenemos casi 90% de espacios disponibles en camas. Y no queremos ocuparlos, desde luego, pero estamos preparados ante cualquier situación. Y la buena noticia es que esta variante no afecta como la anterior o la que todavía prevalece. Y la buena noticia también, buenísima, yo creo que la más importante, es la vacuna. La vacuna. Eso es lo que nos ha protegido. Y estos nuevos medicamentos, como el que se mencionó aquí, que están produciéndose, elaborándose. Y hay otra gráfica. Miren, estas son defunciones. Hasta el 3. Miren lo que sufrimos. Ahí sí, mucho dolor. Entonces, es informar. ¿Mande? Va a ser a ver las presas de Sinaloa, en los distritos de riego, en Nayarit y posiblemente en los pueblos yaquis. No, que sí. Luego vamos, la semana siguiente, es una gira para inaugurar bancos de bienestar. No, en distintos estados, otros estados. Y ya tenemos, pues, comprometido todo el primer trimestre del año. Muy bien, seguimos. ¿Quién quedó? Tú. Gracias, presidente. Francisco Soto, de Canal 14. Sobre este mismo tema de las vacunas de Moderna, pues primeramente preguntarle cómo se realizará esta vacunación con el personal docente, cómo va a llevar a cabo la logística. Y bueno, pues si esto tendrá un impacto ahora que pues en algunas entidades ya se regresó a clases. ¿Esta vacunación del personal docente tendrá algún impacto en el regreso a clases? No, se va a hacer al mismo tiempo.
nos vamos a poner de acuerdo con los maestros, nos han ayudado mucho, y desde luego con los gobiernos estatales para llevar a cabo la vacunación sin necesidad de interrumpir las clases. ¿Se prevé que posteriormente en un futuro algún otro sector, además del personal educativo, sea inoculado con estas dosis de la farmacéutica Moderna? ¿Qué otro sector tenga posibilidad? Además del sector docente, que posteriormente avance más con la vacuna de Moderna. ¿Para refuerzo dices? Así es. Sí, hablamos de que terminando de 60 y más, vamos a empezar de 50 a 60 a reforzar. Finalmente, si me permite preguntarle también al secretario de Salud, Jorge Alcocer. Sí, doctor. Sí, Gracias, secretario. Buen día. Si pudiera también regalarnos pues, una reflexión para la población que está preocupada precisamente por esta variante Omicron, por el exceso de información que ha habido en distintos medios de comunicación, y bueno, pues hacer una reflexión al respecto de cuáles son las sintomatologías, y bueno, pues que puedan también tener un poquito más de información al respecto de cuál es la diferencia de Omicron al respecto de otras variantes en algunos de estos principales indicios, ¿no?, que se han estado observando tanto aquí como en otras partes del mundo. Sí. Como hemos señalado, para darle valor a toda esta información, se debe tener la lectura de publicaciones científicas. Hasta ayer había 10 publicaciones precisamente sobre Omicron y sus consecuencias, pero más que todo lo biológico, lo que significa. Pero les advierto, de estas 10, mejor no lean porque solo 3 tienen números realmente convincentes. Hay algunos que lo encuentran en 5 de 10 individuos y esto no significa gran cosa, esto es una cosa aleatoria. Esto lo aclaro porque la información está saliendo muy pausada por varias razones y me detengo en una sola opinión, que es personal, de que esta variante, saben ustedes que ahora son más de 30 veces en que se ha modificado su genoma, o sea, sus genes, el virus. Y hay la posibilidad, y todavía es posibilidad, de que en su asentamiento dentro del ecosistema, el virus ya esté buscando cómo tener menos participación. Ha cumplido con sus células huésped, que son las células inmunológicas del sistema de los humanos, y desde luego, en ese sentido, en esta búsqueda expresa esas variantes y se demuestra en uno de estos trabajos que tiene respeto por las células inmunológicas que son difíciles de medir. Técnicamente no es fácil, no es rápido la medición de esas células específicas que son nuestro cuidado, nuestro vigilante inmunológico. Por eso, no me desvío, pero los niños, los jóvenes tienen mucho mayor capacidad, número de células y hasta órganos. Los niños tienen un timo aquí, una glándula, que después de los 25 años no tenemos los humanos. Los adultos, como el que está hablando, no tenemos vestigios nada de eso, nos vuelven más propensos, con más posibilidades. Este virus, para no regresar está utilizando esa información para poder ubicarse dentro del ecosistema, dentro de todo el interno, porque no es nada más virus y humanos, células humanas, es virus y una serie de animales, la zoonosis, etcétera, y lo que conocemos inmunológicamente parece que está siendo claramente demostrado, ahí sí, que se encontró el virus con el efecto de la vacuna y que al encontrar a los vacunados, como dice la canción, pues mandó el comandante y llamó a parar. Pues dice, por aquí no es. Y entonces está buscando cómo adaptarse dentro del ecosistema. Y la hipótesis todavía es que en los siguientes meses el virus, como tal es el mismo virus, no las variantes. Las variantes son expresiones de su vestimenta del virus para poder pasar pues desapercibida o poder llegar todavía a invadir más células. Pero hasta ahorita ese camino podría ser el que el virus se quedara tranquilo, como los otros SARS. Hay otros SARS que ustedes saben de hace unos 8 o 10 años que están en una condición de alertamiento porque ya cumplieron en esta fase. ¿Cuándo regresan a hacerlo? No sabemos. Entonces, en ese sentido, este virus merece lo que han dicho, vigilar, estar atentos, estudiar, conocerlo, pero no a través de eso dirigir lo que sabemos. En la práctica ya se nos dirigió el virus. Está parado, está en condiciones diferentes por las vacunas, se encontró las vacunas y ahora tiene que generar, espero que no tenga ese éxito, es un virus de una parte genética muy pequeña del RNA, es muy hábil, etcétera, tiene muchas cosas, pero hay, como ya dijo el señor presidente, medicamentos que ya pueden prevenir o actuar antes de o con los primeros síntomas y desde luego ahí tenemos los médicos y es algo que también ayer se comentó, que nuestro sistema de salud, que está muy difícil de considerarlo más que muy perdido por todo lo que se ha hecho en otras décadas, ese sistema de salud incluye a los médicos y los médicos tienen que estar actualizados en ello. Primero, para no hacer daño, no dar cualquier cosa de tratamiento, hay que dar sintomáticos y teniendo la perspectiva médica, estas infecciones con esta variante no dan una fiebre tan marcada como lo otro, no dan molestia en la garganta, como también es notorio. No quiere decir que el que no tenga esto o el que lo tenga ya es diagnóstico, no es orientador. Da lo que es la gripe, más mucosidades, molestia por aquí y tos, pero tos diferente, no es tos seca. Son detalles que los médicos deben considerar porque, como dije al principio, hay acciones de las alergias, hay acciones médicas, clínicas, enfermedades de otras bacterias. El frío como tal influye directamente en las células pulmonares y de la tráquea, del tubo que tenemos aquí, donde se ponen
algunos la corbata. Tienen esta sensación ahí, no acá en la garganta. Tienen más esa posibilidad y les duran los niños 2-3 días y lo comentábamos, es tan solo con test, no estoy señalando que es así de sencillo, con test, con paracetamol, con un medicamento que es muy benéfico para eso y que no es agresivo en otros tejidos, y desde luego la fluidez del medio caliente que esté, lo que se usan las mamás, el Vaporru y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes y los test, pero además también, si es necesario y se identifica una infección, un antibiótico para ello, no para todos. Y esto desde luego, junto con la sospecha, si está sustentada claramente en lo que es en un médico, pues se le hace la prueba, una prueba para detectar que tiene el virus. No va a ser práctico ni necesario ver si tiene Omicron o no tiene, esto corresponde a posteriori cuando se conozca la información de mayor número de casos. Eso es todo. Gracias. ¿Quién va? La compañía de atrás. Luego tú y tú. Y luego nos vamos para acá. Presidente, muy buenos días. Adriana Estela Flores del Instituto Mexicano de la Radio. Yo quiero hacer en primer lugar una pregunta en el tono político. Hubo una lectura que hizo el senador Ricardo Monreal respecto a todo lo que ha ocurrido después de que usted mencionó los nombres de quienes podrían sucederlo. Él hablaba de que ya se ha desatado dentro de Morena una disputa precisamente debido a la asociación. Él lo llamaba o lo consideraba como una guerra. Yo le quiero preguntar primero su diagnóstico o su opinión respecto a este diagnóstico que hace Monreal, pero también, presidente, su propia lectura respecto a las consecuencias que provocó el hecho de que se hayan ya mencionado y se estén mencionando los nombres de quienes podrían relevarlo en la silla presidencial, presidente. Sería mi primera pregunta. Mire, yo pienso que estamos en tiempos de cambios y no hay que ocultar nada, no debe haber tapadismo. Eso lo inventó Porfirio Díaz, lo puedo probar. Echó a andar un proceso de sucesión porque él llegó por la fuerza y destituyó al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, 1876, y llegó con la bandera de la no reelección. Fíjense, la misma bandera, la misma consigna, el mismo lema que le aplicaron a él 34 años después, porque a él se le olvidó de que había llegado, supuestamente, porque era muy hábil, es como el gran maestro de la simulación en política, el decir una cosa y hacer otra. Entonces, llega en el 76 y en el 80, fueron periodos de 4 años, pues no podía reelegirse, tenía que dejar pasar un periodo. Claro que desde que llegó llevaba la idea de quedarse. No es que se volvió dictador, como algunos historiadores sostienen, de manera benévola, durante el proceso, al paso de los años. No, desde que llegó hay elementos para demostrar que era un hombre de poder. Entonces, pues salen varios, ¿no?, queriendo sustituirlo, los más cercanos a él, muchos. Y al final, pero 15 días antes de las convenciones, empieza a aparecer el nombre de Manuel González, su compadre. Pero él se había encargado de hablar con sus hombres fuertes en todos los estados, Porfirio, y les dio la línea de que iba a ser Manuel González. Entonces empezaron a llegar los telegramas, unos hasta chistosos. Decían, aquí todos estamos con el manco de San Luis Potosí, de Zacatecas. La gran cargada, bueno, también el tapadismo, ¿sí?, se vincula a la cargada. Ahí también surge el besamanos. Todo eso, ahí se creó el sistema político que duró muchísimo tiempo. No pudo la revolución con eso. Y vaya que la revolución fue profunda. Pero esas prácticas se mantuvieron. De que el presidente pone a nuevo. Así era. Pues ahora no tiene por qué haber tapadismo. Además, se debe de acabar la simulación porque la Constitución establece que todos tenemos derecho a votar y a ser votados. Entonces, el que quiera participar, que lo haga. Y si está en el gobierno, o tiene una función, tiene derecho. Nada más que no abandone su trabajo o que no use su puesto para sacar provecho. Tiene que haber lo que decía Madero, que era el presidente, ese presidente más demócrata que ha habido. Decía, un pie de justicia, de igualdad, que todos tengan las mismas posibilidades. ¿Quién lo va a decidir en su momento? Pues el pueblo. ¿Cómo? Mi opinión, que lo mejor son las encuestas. Esa es mi opinión. Porque lo otro se presta hasta para que interfieran los adversarios, porque quisieran ellos tener candidatos a modo. ¿Qué le gusta más a un opositor? Pues que se enfrente a un candidato débil, ¿no? Y así era también. Parte de la simulación era poner un candidato, pero casi palero, nada más para cumplir las formas, simular de que había democracia. De ahí surge lo de partidos paleros. Imagínense cuántos partidos paleros hubo. Y ahora por eso es importante, porque ya no es así. Ahora es, ¿de qué lado estás? Con claridad. ¿Qué quieres? ¿Te importa escalar, encaramarte en los cargos públicos? ¿O lo que te importa es contribuir para que haya un cambio en beneficio del pueblo? Pero nada de discurso y demagogia. Hechos, no palabras. Por eso es interesantísimo lo que estamos viviendo ahora. Y es más interesante porque tenemos un pueblo muy politizado, un pueblo muy concientizado. Es de los pueblos, siempre lo he dicho, con más conciencia cívica, política en el mundo. Y esto lo hemos logrado en los últimos tiempos, porque se ha producido
un cambio de mentalidad en nuestro pueblo. Es que, imagínense, desde cuándo no tomaban en cuenta el pueblo. Estamos hablando de siglos, 3 siglos de dominación colonial. ¿Qué les iba a importar el pueblo? De España mandaban a los virreyes y los virreyes mandaban a los estados, a los llamados alcaldes mayores. ¿Y el pueblo? Todo el siglo XIX, a pesar de la independencia, no se consideraba ciudadano al peón que trabajaba como esclavo en una hacienda. No era ciudadano. Pero eso es hace apenas un poco más de 100 años. En materia de democracia estamos dando los primeros pasos. Entonces, que se ventile todo, que se expresen todos, que haya libertades y esperemos, en el caso del movimiento de transformación, lo que digan los ciudadanos. Bueno, ¿cree que estas disputas puedan causar rupturas dentro de Morena? No pasa nada, absolutamente. Es que el pueblo es mucha pieza. Es más que nosotros, los dirigentes. Se equivocan quienes piensan que, a ver, yo soy muy conocido y tengo muchas simpatías, y me quieren, y aunque yo haga lo que haga, puedo yo encapricharme y la gente me va a seguir, porque yo soy muy importante. No, se equivocan. Voy a poner un ejemplo. Yo por convicción, porque sería traicionarme, he dicho no a la reelección, ¿sí? Por convicción. Nunca lo haría. Eso está muy claro. Y nada de que yo puedo terminar la obra, consumar la obra de transformación. No se puede quedar a media. Falta un poquito de tiempo. Nada de eso. Nada de caer en el necesariato. Nada, nada. Pero si yo fuese un ambicioso o tuviese yo mucho apego al poder, que es uno de los principales errores de los dirigentes, el no saberse retirar a tiempo, y dijera, me voy a reelegir, muchos que están conmigo dirían no. Y tengo apoyo, pero es mucho más importante la fuerza del pueblo, la conciencia del pueblo. Entonces no es que cualquier dirigente que diga, no salí y entonces se viene la gente conmigo. No, si la gente no está con uno, la gente está por la causa. La gente lo que quiere es la transformación. Eso es lo que le importa a la gente. Por eso es que nos apoyan. ¿Cómo nos van a apoyar? Si sabían que se robaban el dinero, como lo sabíamos todos, pero resulta que a los más pobres, que sabían que se robaban el dinero, ahora les está llegando lo que no recibían. Imagínense cómo no van a estar a favor del cambio, porque a lo mejor el que obtenía algo por ahí, pues le da igual, pero el que no tenía nada o no recibía nada, porque sí sabían de la corrupción, todos sabemos, pero el que internaliza más, toma más conciencia, es el que está viendo los beneficios de combatir la corrupción, de no permitir que unos cuantos se roben lo que es de todos. Entonces, los líderes, sobre todo los jóvenes, la vez pasada hablábamos de eso, deben de estar pensando en que primero es el pueblo, después el pueblo y siempre el pueblo. Nada de que son los títulos, las buenas relaciones, los desayunos con políticos, la lambisconería, el influyentismo. No, es la gente, el pueblo. Ese es el mejor consejo, porque si no, le van a seguir. Hay algunos que se sorprenden cuando se hacen las encuestas. ¿Cómo no voy a salir yo? Si yo tengo capacidad, ¿no?, académica, si yo tengo conocimiento de la administración pública, si yo esto, si yo lo otro, y el que me está ganando en la encuesta, pues no tiene la misma experiencia que yo tengo, no esto, no lo otro. Además hay que ver a quién conoce el pueblo. Antes no importaba quién iba a ser el candidato. Habían las convenciones, hay hasta anécdotas de eso. El que daba a conocer quién iba a ser candidato. Tenemos aquí a un compañero dirigente, revolucionario, comprometido con las causas populares, leal a nuestro partido. No habría ningún otro mejor que él. ¿Están de acuerdo? Voy a dar el nombre. Juan Hernández Rodríguez. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero en eso le llega otra tarjeta, que ya no era Juan Rodríguez, ¿no? Porque en las negociaciones o repartos, ¿no?, de cuota, no le tocaba a un sector sino al otro. Les dije de Juan Rodríguez, que era un hombre revolucionario, inteligente, defensor de causas populares, Juan Rodríguez. Pero también les tengo que decir que hay uno mejor que Juan Rodríguez, el compañero Pedro Hernández Ruiz. Ese va a ser. ¿Están de acuerdo? Sí. Así era. Entonces, ya eso ya no. Ni siquiera sabía la gente quién era Juan Rodríguez o Pedro Hernández, no. Ya era el que decidían arriba. Ahora no. Ahora es, ¿lo conoces? Pues sí. ¿Qué opinión tienes de él? Mujer o hombre, pues es una buena mujer, tengo una buena opinión, tengo una mala opinión.
¿Lo consideras honesto? ¿Sí? ¿Honrado? ¿Honradón? ¿Te gustaría que fuese el candidato del partido X? ¿Sí? Si te tocara votar, ¿votarías por él o por ella? No. ¿Sí? Entonces, ahí sale quién es quién. Entonces, y la gente sabe muy bien, porque los puede conocer, pero no ser conocido significa que la gente les tenga confianza. Entonces hay que esperar estos procesos que son muy importantes y no ocultar nada, que todos participen. Gracias, presidente. Si me permite esta segunda pregunta, o una petición o más bien súplica por parte de Madres Buscadoras de Sonora a los jefes de cárteles en aquella entidad donde ellas les piden que les permitan regresar, están desplazadas, que les permitan regresar al Estado para poder continuar con la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Yo le quiero preguntar, presidente, usted como jefe del Ejecutivo Federal, ¿qué respuesta le da a estas madres buscadoras? Y si considera que esto significa, o este mensaje, este tipo de mensaje, e incluso algunas acciones demuestran que en algunas zonas del país el Estado ya ha quedado rebasado. Esa sería mi pregunta para usted, y si me permite una pregunta para el canciller, si hubo alguna respuesta de la defensa de Julian Assange a la oferta de asilo que hizo el Gobierno de México. Muchas gracias. Sí, hay lugares donde hay resistencias y amenazas para las mamás que están buscando a sus hijos y se les acompaña con la Guardia Nacional. Esto lo hemos hecho en Guanajuato, lo hemos hecho en Chihuahua, de varias partes. Le voy a pedir a Alejandro Encinas que se ponga en comunicación con las señoras de Sonora para ayudarlas, protegerlas. Pero nosotros entramos a todos lados, a todo el territorio nacional. O sea, no hay ningún lugar en donde no podamos entrar. Yo voy a cualquier parte y si se requiere una diligencia o ayudar a familiares de desaparecidos, hay una comisión y se le apoya y se llega a cualquier lugar. O sea, eso que quede claro. Y sí leí la nota de las señoras de Sonora, sí estoy enterado, y vamos a pedirle a Alejandro que establezca comunicación. Y lo de Julian, sí, no sé si se dio a conocer la carta. Es que no te quedó a ti la carta esa. Sí. Yo creo que la tengo. Puedes tú contestar. ¿Te acuerdas de la carta que envié al presidente Trump? ¿Sí? ¿Puedes explicar? Ya. Sí. No la han dado a conocer. ¿Qué es que Fue la anterior. Es una carta que Para Trump. Sí. Bueno, mire, sí están informados los abogados del señor Assange, solo que en este momento procesalmente no podrían tomar esa opción. Es un tema de procedimiento. Pero sí tenemos comunicación con ellos. El señor presidente se refiere a una comunicación que se envió al presidente de los Estados Unidos y en donde se fija la posición del gobierno de México, particularmente el presidente López Obrador, en favor del asilo y la libertad de expresión, que es la esencia de este caso. Pero la pregunta de usted, ¿hay comunicación? Sí. ¿Están en conocimiento de este planteamiento de México? Sí. ¿Lo pueden hacer efectivo en el corto plazo? No, por razones procesales. En cuanto haya cualquier cambio, pues lo informaríamos inmediatamente. Y lo de la carta con Laurita, seguramente ella la tiene. ¿Quién sigue? Buenos días, señor presidente. Arturo Pavón, corresponsal de Chapucero Network en la Ciudad de México. Bueno, hay una situación en cuestión de la cadena de distribución de los medicamentos, que bueno, se ha organizado bastante bien. Pero yo quisiera preguntar si hay algo referente al último eslabón de la cadena de distribución de los medicamentos que corresponde ya a la farmacia, porque el médico da la receta. Cuando va el derechohabiente a surtirla, le dicen que no existe o que no hay. Ahí se mantiene una situación que podría derivar en un huachicoleo que se está disminuyendo. El problema más grande también es que cuando uno le dice, pero es que me lo acaban de recetar, ¿por qué no hay? La respuesta siempre es, pues pregúntele a su presidente, él es el que se está negando a hacer las compras. O pregúntele al director del instituto, porque él no compra nada si no es con la autorización del señor presidente. Entonces, quisiera yo saber si hay alguna manera o un mecanismo en que se presente el inventario de las medicinas que hay, para que no puedan decir los encargados, que no son todos, de las farmacias, que no hay medicamentos. Sí. Hay ciertas resistencias al cambio siempre, pero se va avanzando. Yo creo que tú podrías explicar cómo vamos avanzando en lo de la distribución de los medicamentos. Sí, con permiso, señor presidente. Efectivamente, es un punto clave, es el talón de Aquiles actualmente. Y hay una serie de argucias y que son muy metidas en médicos, en personal de trabajadoras sociales. Por señalar a alguien, no estoy estigmatizando, señalar quienes participan en esta cadena. Y quiero tan solo mencionar la experiencia, que quiero también agradecer al señor presidente, la gran oportunidad de que nos haya ubicado el cambio de la sede de la Secretaría a Guerrero. Guerrero tiene todo eso, y en Guerrero estamos trabajando. Solo nos quedan dos hospitales, 2 centros de salud, ni siquiera hospitales, a visitar. Y es desastrosa la situación. Y en todos ellos hay almacén. Y en todos ellos hay situaciones de ese tipo, que se tienen que asegurar que los médicos, y estoy diciéndolo puntualmente porque cada rato lo encuentro, los médicos son los que manejan ese eslabón, esa unión, esa pieza, de que ellos dicen no hay, y saben que hay. Y todavía dicen
no le mandes la receta a fulano tal porque él sí la va a pagar, es decir, la va a pagar el paciente. Entonces, en la consulta misma definen quién va a pagar la medicina, que está ya claramente identificado y firmado por los directores de los hospitales y de los centros de salud, que nos ha costado trabajo hacerlo. Pero la firma y el compromiso solo tiene otro destino, llevarlo a una instancia de función pública para que esto se tome un camino diferente. Sí, ese es el punto donde, y como ejemplo, afuera de los hospitales son interceptados los pacientes que llevan la receta, si es que se les da la receta, y pasan directamente a donde lo tienen ya amañado. Y ahí regresan, fíjese que me la cobraron, y aquí está. Esos detalles, pero que son importantes, se están vigilando, y en lo más remoto de la población, ahí está. Y concluyo, el mejor aliado, espero que sean los profesionistas, pero el mejor aliado es el paciente mismo. Va generando y tiene teléfonos donde están reportando esas acciones, porque si no, no vamos a acabar. Eso es importante. Y lo demás, ustedes saben, llegan los medicamentos, hay condiciones que le presentamos y los abrumamos en el número de piezas que están llegando, porque eso es informativo, para que no se tengan dudas de ello. Pero en ese sentido, sí hay que trabajar mucho y eso es lo que estamos haciendo. Si un paciente no está conforme con la respuesta, ¿a dónde lo tendría que reportar? Hay sistemas, ¿no?, de información. Lo mejor es al hospital, si es al seguro, a la delegación o al INSABI o al gobierno. Es un proceso. Miren, estaba peor el sistema de salud que el sistema educativo. El sistema educativo lo estamos viendo ahora. Maestras, maestros, ahí está. Desde que estamos, no ha habido un solo paro por protestas. Se detuvo la educación presencial por el COVID. Bueno, estamos mejorando las escuelas. Se están entregando 11 millones de becas. Se están mejorando y no faltan los libros. Se están mejorando los contenidos y hay libros suficientes. Y ahí vamos. Salud es otra cosa. Nos hemos aplicado muchísimo más y todavía no podemos. Porque se esmeraron en destruir el sistema de salud pública. Y la explicación es el negocio, el dinero, la corrupción. Eso es lo que lo explica. Les era más lucrativo el privatizar la salud que la educación. Iban también para la educación, por eso la llamada reforma educativa. No pudieron. Es como el caso de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Abusaron más en la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad que de Pemex. Empezando porque no les alcanzó el tiempo y entregaron solo el 20% del potencial petrolero del país. Pero la Comisión Federal de Electricidad fue un abuso completo, un saqueo de empresas extranjeras como Iberdrola, asociadas con empresas nacionales. ¿No? ¿Cómo nos explicamos? Vuelvo a lo mismo, que el Oxxo pague menos de luz que lo que paga una familia en el hogar. Y ahora que estamos proponiendo la reforma eléctrica, unos intereses, porque son miles de millones de pesos de subsidio a estos grupos. Y no solo son los del país, estamos hablando de fondos de inversiones, de los más grandes del mundo. Entonces, hay sus niveles. Hay empresas públicas que fueron prácticamente saqueadas, desmanteladas, otras que resistieron más. En el caso de educación y salud, mi diagnóstico es que hicieron más daño en salud que en educación. Por eso nos ha costado más trabajo. Imagínense que 10 empresas eran las que vendían toda la medicina al gobierno. 10 empresas. Y 3 de las 10, el 50%, vendían como 50,000 millones de pesos al año, vinculadas con el poder político, con los medios de comunicación. Pero no solo era esa élite, sino eso estaba ramificado y llegaba hasta los centros de salud, a los hospitales. Ayer hablábamos de que se está sintiendo lo de la gratuidad en los institutos de salud, porque ahí le están explicando a la gente, cuando va a pagar, de que es gratuita la atención y los medicamentos. Y la gente se pone muy contenta, pero en otros hospitales no quieren saberlo, no quieren explicarlo y desde luego no lo aplican. Entonces es un proceso, vamos a ir avanzando, vamos a quitar por completa el pretexto, la excusa de que no hay, porque vamos a saturar los almacenes y vamos a trabajar bien, bueno, con la Secretaría de la Defensa, porque vamos a llevar los medicamentos hasta la unidad médica, hasta el centro de salud más apartado. Nos estamos organizando, ya se está haciendo, pero va a ser mucho mejor, más profesional. Y lo que se llama la última milla, lo mismo. Y ya cuando tengamos eso, porque esa es una asignatura pendiente, es un desafío para nosotros, pero lo tenemos que tener pronto, o sea, que tengamos los hospitales bien equipados, con los médicos generales, con los especialistas, que son problemas difíciles de resolver, porque abandonaron completamente la salud pública, y no tenemos, lo he dicho varias veces, nada más por eso se debería de juzgar pública, políticamente, a todos estos neoliberales irresponsables. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se debe de tener por cada 1,000 habitantes 3 médicos. Nosotros tenemos, que ese fue el saldo, eso fue lo que nos dejaron, la herencia, con sus políticas privatizadoras, de por cada 1,000,
1.2 médicos. Y en el caso de especialistas es todavía mayor el déficit. Entonces, estamos trabajando en eso y vamos a mejorar el sistema de salud. Es un desafío. Yo creo que este año vamos a avanzar muchísimo en eso, que tengamos los centros de salud, los hospitales, los médicos, los especialistas hasta donde podamos. Si no encontramos todos los especialistas, tener concentrados los especialistas en las ciudades, pero tener manera de trasladar en ambulancias terrestres, aéreas, a enfermos para ser atendidos por los especialistas donde estén y medicamentos suficientes, gratuitos. O sea, la educación como un derecho, la salud como un derecho, no un privilegio. Entonces, y sí, hay esta campaña, ya lleva tiempo, sobre todo tiene que ver con trabajadores. Yo no generalizo porque tengo que reconocer que en los momentos difíciles de la pandemia, muchos trabajadores de la salud, la mayoría se portaron con mucho humanismo, con mucha fraternidad. Médicos, enfermeras, camilleros, ayudaron muchísimo. Pero sí hay mañosos también que por lo general están vinculados, fíjense la importancia de la democracia, con sindicatos, charros o con líderes charros. Entonces se sienten intocables porque son cercanos a los líderes charros. Yo a veces pienso de que no acabaron con la educación pública, desde luego por los maestros que defendieron la educación pública, pero en especial por los maestros democráticos, porque fueron los que defendieron el punto, cuando estaban acusados de todo, que los reprimieron, los encarcelaban, y ahí está el resultado. No acabaron con la educación pública, afortunadamente. Pero el propósito era ese. El propósito de los políticos neoliberales era poner al mercado la educación y la salud, privatizarlo todo convertirlo en negocio, sin ninguna consideración humanista, social, nada. Lo material, el dinero, la codicia. Eso es el elemento, la esencia de la política neoliberal, lo material, y acompañado por la demagogia, la hipocresía, pero afortunadamente en el caso de salud sí es un desafío y vamos avanzando y vamos a salir bien. Muchas gracias. Como segundo tema, un problema geopolítico que se puede desarrollar en Mexicali, Baja California, ahorita todavía está en tiempo de poderlo resolver. Sucede que han llegado muchos haitianos, han llegado con la intención de quedarse, no pasar al otro lado. Ya tienen, algunos ya tienen sus cartas de residencia y se están integrando muy bien a la sociedad en Mexicali. El problema está en que ellos están en 7 albergues que se han habilitado por parte de la alcaldesa Norma Bustamante, pero no tiene el apoyo de algunas instancias del mismo gobierno, porque ella da todo para que tengan lo necesario en los albergues. Ha negociado con empresas locales que les están dando trabajo a los haitianos, que van con mucho gusto para trabajar también, y no pueden dejar los albergues a pesar de que ya pueden pagar rentas, en algunas casas pueden pagar su renta, porque como no conocen a nadie, no tienen aval, y a todos les piden un aval para poder rentar casa. Ellos no pueden dejar los albergues por esa situación. Albergues, estamos hablando que hay unos que tienen hasta 300, 600 familias haitianas que están ahí, y ellas lo que quieren es, ya con el fruto del trabajo que están desarrollando, poder pagar rentas, pero no les dan un aval, porque nadie los conoce. Se han dado a entender, como han podido, ellos manejan el criollo, que le dicen ellos, que es una mezcla entre francés, inglés y español, y lamentablemente hay algunas unidades habitacionales que nunca se ocuparon porque hubo sobreoferta de vivienda en Mexicali, se han convertido en nidos de malvivientes, están abandonadas, y tal vez se les podría apoyar de alguna manera para que se pudieran poblar esos lugares, erradicar la violencia, los vicios, y que estas personas se integren ya completamente a la sociedad de Mexicali. Nos te proponemos de que con Jesús se establezca una comunicación con el coordinador de bienestar en Baja California, de los servidores de la nación, y a ver qué hacemos. Tomamos en cuenta tu planteamiento. Ya nos vamos, ya nos pasamos. Mañana, ¿quién quedó? Tú, ya hace mucho tiempo, 2. Jesús, la compañera